Hola, ahora vamos a hablar de los giróscopos y de la precesión. Bien, si por ejemplo nosotros tenemos a este sistema donde este de aquí es un disco que puede rotar sobre el eje, en este caso y le damos una velocidad angular omega, sabemos que este adquiere una cantidad de movimiento angular igual a la inercia por omega. Aparece un vector de cantidad de movimiento angular en este sentido, L sub 0. Este cilindro tiene un peso, entonces hay un peso que apunta hacia abajo y desde el eje Z aparece un brazo de palanca. De aquí, desde el origen hasta acá, aparece un brazo de palanca R. Saquemos esto de aquí. Tenemos un brazo de palanca R, tenemos el peso hacia acá, mg. Independiente del momento angular, tenemos que aparece un momento de torsión debido al peso. Esto de aquí va a tratar de hacer que este sistema, este disco, caiga. Sí, va a tratar de que esto caiga. Porque aparece un momento de torsión que va a ser igual a ¿qué cosa? Al brazo de palanca, cruz, la fuerza aplicada, que en este caso sería el peso. Es decir, que vamos a tener un momento de torsión que va a apuntar así. Tenemos R, tenemos el peso, y vamos desde el vector brazo de palanca hacia el peso. Esto nos da como resultado, con la regla de mano derecha, un vector de torque que va hacia adentro de la pantalla. Es decir, que vamos a tener un torque que apunta hacia atrás. Además, la segunda ley de Newton nos dice que la sumatoria de los momentos de torsión van a provocar una variación en la cantidad de movimiento angular. Bien, aquí vemos que hay un torque, es el que provoca el peso. Entonces, este torque va a provocar una variación en esta magnitud, la cantidad de movimiento angular. ¿Cómo logra eso? Bien, el torque apunta hacia acá atrás. Fijémonos en la imagen que está aquí a la izquierda abajo. Y nuestro vector de cantidad de movimiento angular apunta hacia la derecha. Así. Por ejemplo, si tenemos una masa M y aplicamos una fuerza F ya, y este de aquí tenía una cantidad de movimiento P, la fuerza F aumenta la cantidad de movimiento P hacia acá, en esta dirección, ¿verdad? En la misma dirección que la fuerza. Provoca esa variación. Y por ejemplo, si tenemos un cuerpo que está rotando, está girando, masa M, aparece una fuerza que jala hacia el centro, una fuerza centrípeta. Esta fuerza centrípeta provoca una variación en la cantidad de movimiento lineal. Tenemos cantidad de movimiento lineal P, por acá tenemos una cantidad de movimiento lineal P, y a pesar de que P sigue siendo la misma magnitud, cambia en dirección debido a esta fuerza neta diferente de cero. Ya sabemos que la fuerza neta por segunda ley de Newton, sumatoria de fuerza, va a ser igual a la masa por la aceleración, o si no, perdón, la variación de la cantidad de movimiento angular lineal, dt. Acá en cambio estamos hablando del caso en el que cambia la cantidad de movimiento angular. Entonces este torque provoca una variación en L. Nuestro L inicialmente apunta hacia la derecha, pero nuestro torque está aplicado hacia atrás. Este torque, digamos que, entre comillas, va jalando a nuestro vector de cantidad de movimiento angular hacia él, ¿sí? Provocando una variación en el vector de cantidad de movimiento
angular. Entonces, este de aquí va a desplazarse desde su posición inicial, ese vector, hacia acá atrás. Es decir que nuestro giróscopo va a rotar en la misma dirección en la que es aplicado el torque. A la rapidez con que rota le llamamos rapidez de precesión, ¿sí? Y es igual a la variación del ángulo phi con respecto al tiempo. Bien, entonces la rapidez con la que precesa, la rapidez con la que rota, es igual a la rapidez con la que cambia este ángulo phi. Entonces, ¿cuál es la rapidez de precesión? Bueno, tenemos que, yo puedo decir, fijándome en estos vectores que están aquí arriba, que este era mi vector de cantidad de movimiento angular inicial, ahora este va a ser el final, y entre ellos dos se forma el ángulo phi, aquí, y este vector de acá es la variación de L. Tengo que la tangente de phi es igual a delta L sobre L. Al momento de diferenciar, yo puedo decir, bueno, cuando los ángulos son muy chiquititos, yo puedo decir que la tangente de phi de L entre L, puedo aproximar esto de esta manera, de tal forma de que esto me queda así. Al evaluar esto en la ecuación que está ahí arriba, después de decir esto, la rapidez con la que varía phi va a ser entonces esto de aquí entre dt, y esto de aquí es 1 entre L por dl dt. Entonces, esto me queda la sumatoria de momentos de torsión igual a, como les había mencionado, esto es la rapidez de precesión. Entonces L por la rapidez de precesión va a ser igual a el torque neto, ¿no? Yo puedo escribir que mi torque neto va a ser igual a la cantidad de movimiento angular de mi disco, en este caso, por la rapidez de precesión. Entonces la rapidez de precesión me queda el torque aplicado entre la cantidad de movimiento angular. Como todos estos vectores son perpendiculares entre ellos, entonces todas las magnitudes son máximas, como la rapidez de precesión, el torque. Bueno, la cantidad de movimiento angular es la misma, sin importar el ángulo que se forme. Entonces tenemos que la rapidez con la que precesa va a ser igual a el torque aplicado, es la fuerza del peso por el brazo de palanca R, entre la cantidad de movimiento angular, que va a ser la inercia por la velocidad angular. Bueno, la inercia en este caso va a ser la de un disco, lo que está rotando aquí. Entonces yo puedo decir que esto de aquí va a ser igual a la masa del disco por R, por G por R, por 1/2 de la masa por el radio al cuadrado por omega. Se va masa, la rapidez de precesión va a ser 2GR entre omega R cuadrado. Ya está. Esa es la rapidez con la que precesa un giróscopo. Bien, algo que creo que es importante es que sepamos identificar en qué sentido ocurre la precesión. Si nos damos cuenta del dibujo anterior, vamos a dibujarlo de nuevo. Tengo que el peso iba hacia abajo, este es el que provoca el torque, ¿sí? Y acá está nuestro brazo de palanca. El torque aparece hacia atrás. E inicialmente nuestro vector de cantidad de movimiento angular aparecía así.
Lo primero que debemos hacer es identificar hacia dónde parece nuestro momento de torsión. Y después de eso ya va a ser fácil identificar hacia dónde va a rotar nuestro sistema. Porque si nuestro vector de cantidad de movimiento angular apunta hacia acá, entonces al momento de perseguir, al momento de torsión, o sea, hacia acá, vas a rotar en ese sentido. Visto desde arriba sería un sentido antihorario. Pero ¿qué pasa si yo tengo mi cilindro rotando de esta forma? Mi vector de cantidad de movimiento angular apuntaría hacia atrás. Si otra vez tengo esta configuración donde esto es el brazo de palanca R y el peso apunta hacia abajo, entonces mi momento de torsión apunta hacia atrás. Mi vector de cantidad de movimiento angular trataría de irse hacia donde está el vector de momento de torsión. Entonces este de aquí va a precesar, visto desde arriba, en un sentido horario. ¿Ya? Entonces este no es un sistema donde la cantidad de movimiento angular se conserva, sino que va a variar debido al torque que aparece debido al peso. Bien, entonces eso es todo. Muchas gracias.